En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Nuevamente los saluda Walter Ollarse, acá en su programa de Hablemos de Políticas Públicas, ¿no? Que el programa es de Gustavo Nakamura y cada vez que él, digamos, tiene alguna tarea que hacer representando al Perú, yo levanto la mano inmediatamente, ocupo su lugar, porque en realidad creo que es una ventana muy importante para decir cosas que particularmente considero que son importantes. Hoy día vamos a desarrollar un tema que a mí particularmente siempre me ha generado mucho orgullo, ¿no? Y mucha admiración sobre los protagonistas de la historia que les voy a comentar. Y algunos se podrán preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con políticas públicas, ¿no? Miren, las políticas públicas son esas normas, esas acciones que tenemos que nosotros oficializar en una labor política de gobierno para lograr el bienestar de la gente, para solucionar los problemas que son de la comunidad. ¿Y quiénes son los que tienen que desarrollar esto? Definitivamente son personas que tienen que estar preparadas, pero sobre todo personas que tienen que reunir las condiciones de liderazgo. Nosotros creo que el tema de la valoración del liderazgo es un tema que nosotros los peruanos no le estamos dando la importancia que le deberíamos dar. Y es por eso que en varios programas he repetido de que para mí la crisis que vive el Perú es una crisis de liderazgo. Es fácil hacer leña del árbol caído, ¿no? Pero definitivamente, cuando me ha tocado opinar a mí cuando estaba todavía ocupando el cargo más importante, el señor Castillo, yo siempre comentaba de que no lo veía con esas condiciones de líder para poder cumplir la tarea que debe cumplir alguien al frente de un país con 33 millones de personas. Para mí, la parte más lamentable de su desempeño fue cuando reunió a los niños con cáncer y les ofreció una ayuda que él sabía que no se las iba a dar. ¿Por qué lo hizo? Porque no es un líder. No reúne las condiciones que tiene un líder. Un líder definitivamente está abrazando constantemente el tema de los valores, está abrazando el tener conciencia, ya sea despierta siempre, no estar con la conciencia dormida, que es abrigar o abrazar paradigmas que son negativos. Es impulsar el trabajo en equipo, tener una visión compartida de país, ¿no? Tener la capacidad de poder generar sueños que le generen una automotivación para poder superar los problemas que incluso te pueden llevar hasta una amenaza de muerte. Yo la verdad que al verlo, yo en Navidad me acordé de él y yo decía, una persona que ha tenido la oportunidad de hacer tantas cosas buenas, hoy en día está pasando una Navidad, pero de las más tristes, ¿no? Porque él ha estado, sin su libertad y sin su familia cercana, y su familia, no tengo la menor duda también que sufriendo a la distancia. Y esa es otra cosa que tiene un líder. Un líder siempre está pensando en el legado que le deja a la gente que le rodea. Sus hijos, lamentablemente, no deben estar muy contentos con lo que está ocurriendo. Entonces, hablamos de un líder. Las empresas, cuando tienen que elegir, cuando tienen que tomar la persona que se va a hacer cargo de la conducción de la organización, hace una serie de procesos, de exámenes, de tal manera que escoge a la persona que está capacitada y que demuestra esas condiciones de líder, ¿no? Por eso es que un buen gerente, que sea un buen líder, lleva a la organización a buenos resultados. Y nosotros tenemos como gerente, como país, tenemos como gerente al presidente. Y los que eligen no son estudios, los que eligen son la gente con su votación. Y si nosotros analizamos los presidentes, que casi todos han estado involucrados en temas de corrupción y muchos de ellos están en procesos judiciales y algunos hasta con la libertad restringida, tenemos que reconocer que estamos eligiendo mal. ¿Y qué debemos hacer para elegir mejor?
tenemos que aprender a reconocer líderes. Y esa es la historia que vamos a contar el día de hoy. Hoy día tengo como invitado a un gran amigo, nosotros practicamos fútbol, lo conozco a él desde que teníamos prácticamente 14, 15 años, porque yo siendo un año en la Marina, decimos un año más antiguo, ¿no? Pero en el Colegio Militar Lucio Prado, yo estaba en quinto, él estaba en cuarto, y después ingresamos a la Marina también, y esperemos mantener una amistad muy fluida, al punto que hoy en día, ya con 66 años, seguimos jugando fútbol y verdaderamente compartimos muchas cosas que son positivas. Quiero hacer referencia a la imagen que tengo ahorita en pantalla, al submarino Pacocha, que es una réplica, porque lo que vamos a narrar es el hundimiento del Pacocha a consecuencia de un accidente, ¿no? Y la historia que vamos a ver en un video y después nos la va a narrar nuestro amigo Cotrina, Roger Cotrina, es la colisión se da por la parte posterior de la nave, que es la popa, crea un forado y como consecuencia de la inundación que se hace casi incontrolable, se comenzaron a cerrar los compartimentos y se fueron perdiendo los compartimentos de atrás hacia adelante. Y conforme se perdían esos compartimentos, el peso del agua que ingresaba hacía que el buque se vaya inclinando de esta manera. Esta unidad tenía, digamos, para que se entienda normalmente, tenía 3 puertas para ingresar y salir. Una la tenías en la sala de lanzamiento de torpedos de popa, otro acá en la parte de la vela, que es la parte más visible del submarino, vamos a decir así, y otra en la sala de torpedos de proa, la que estamos, he estado señalando en ese instante. El drama se da porque el submarino comienza a inclinarse y primero se hace un escape por este lado, la parte popa, después se activa un escape por la parte de proa, y después cuando el submarino llega al fondo del mar a 42 metros bajo el agua, el escape se hace por la parte central. Entonces, explico esto para que se entienda el desarrollo del video que voy a compartir en el segundo bloque, en el que narramos lo que ocurrió hasta que el submarino descansa en el fondo del mar, y ahí inicia todo un drama, que es un drama de liderazgo, en la cual, contra todos los pronósticos, porque toda la parte teórica decía que era imposible que sobrevivan, llegaron a sobrevivir 22 personas. Y uno de los gestores, si no es el más importante, definitivamente el más visible, fue nuestro invitado, Roger Cotrina, que en la segunda parte lo voy a presentar y él nos va a narrar lo que ocurrió aquel 26 de agosto del año 1988. Sin lugar a dudas se debe notar en mi rostro la alegría, cómo disfruto yo poder comunicarme con ustedes, pero es por los invitados que estoy presentando. En esta oportunidad estoy con un gran amigo, Roger Cotrina. Como les contaba, nosotros nos conocemos desde el Colegio Militar, después en la Marina, y ahora nosotros seguimos frecuentándonos porque practicamos el fútbol. Pero Roger es un extraordinario personaje, y creo que al terminar, cuando culminemos el programa, ustedes van a coincidir conmigo que es uno de los peruanos a los que hay que imitar. Roger, bienvenido, mi querido amigo. Estimado Walter, muy agradecido por la invitación, y un saludo también a los televidentes, radioyentes de este canal de comunicaciones que muy acertadamente te ha convocado, y muchas gracias por tus generosas palabras. No, al contrario, mira, yo estoy seguro que la gente te está viendo y dice son 2 tíos, ¿no? Pero no saben la historia que viene. Y esto, primero, la primera parte, que es el hecho, el accidente y digamos, cómo este submarino llega a descansar 42 metros bajo el agua, lo vamos a ver en un video que compartimos en este instante y después Roger lo va a comentar. La tarde del 26 de agosto de 1988, el submarino BAP Pacocha regresaba al Callao, vecino puerto de Lima, donde se encuentra la base naval de la Marina del Perú. A las 6:40 p.m., con solo 3 millas y media para llegar a puerto,
El Pacocha se encontraba próximo a la isla San Lorenzo, pero este antiguo submarino de la Segunda Guerra Mundial no llegaría a casa esa noche, porque a esa hora el buque pesquero japonés Kiowa Maru salía del Callao tomando rumbo hacia el submarino. El accidente. VAP Pacocha ese día había salido a la mar cumpliendo las responsabilidades que la Marina peruana le asigna en cumplimiento a un programa de preparación para las operaciones UNITAS que anualmente se realizan con la Marina norteamericana de los Estados Unidos, ¿no? Aproximadamente a las 18:30, habiendo ya oscurecido, el Pacocha hacía su ingreso al Callao. El personal se preparaba para la maniobra de amarre al muelle o fondeo. Rápidamente evaluaron la situación de acuerdo al reglamento internacional para evitar abordajes. Viendo que el Kiowa Maru venía por el lado izquierdo, determinaron la situación de preferencia del submarino, que debía conservar el rumbo y velocidad para no confundir con su maniobra al otro buque. El pesquero, por su parte, al no tener la preferencia, debía cambiar de rumbo para evitar el choque, pero pasaban los minutos y no lo hacía. Ante la cercanía del pesquero, el oficial de guardia del Pacocha tuvo que forzar una maniobra para evitar la colisión. Casi lo consiguieron, pero era ya demasiado tarde. La vida de 49 marinos se hallaba comprometida. Irónicamente, un buque japonés estaba a punto de hundir un antiguo submarino norteamericano que durante la Segunda Guerra Mundial había hundido a su vez 6 buques japoneses. El momento que se produce la colisión, sonó como una explosión, ¿no? El buque se quedó a oscuras, se quedó sin propulsión y algunas luces de emergencia empezaban a apagarse y a prenderse, ¿no? Y por ahí escucho una voz que me dice: incendio en controles. El rompehielos del buque pesquero abrió el Pacocha como una lata de atún. Después de que el personal informó que habíamos colisionado, escuché que había incendio en el compartimento de controles, el cual es el que maneja toda la distribución eléctrica, no solamente para el alumbrado del submarino, sino también para la propulsión del submarino. El Pacocha fue abierto como una lata de atún. Los tanques de lastre y petróleo ubicados en la zona del impacto fueron destruidos. El casco sufrió una abertura de 2 metros 10 centímetros. Por este hueco, el compartimiento de controles se vio inundado de agua y petróleo. Cuando llegué al dicho compartimento, el personal me dijo que había un incendio y vi las barras de control que manejan toda la energía del submarino que estaban al rojo vivo. Tenía un color muy incandescente. Eso significaba que había un gran daño en todo el sistema de distribución eléctrica principal que maneja toda la maniobrabilidad y la propulsión del submarino. Y a la vez, ese compartimento se estaba inundando. Rápidamente subía y percibí un olor a petróleo. Y ordené inmediatamente cerrar ese compartimento, sellarlo y introducir aire en el interior de ese compartimento. Después de evaluar la situación, como jefe de ingeniería, el teniente Cotrina decidió volver al puesto central. El compartimiento seguía inundándose. Rápidamente el Pacocha empezaba a hundirse por la parte posterior. Fue entonces que se dio la orden de soplar los tanques de lastre posteriores para recuperar flotabilidad. Nos encontramos en emergencia, estamos bajando 35 pies, emergencia. Todo el personal subir y ponerse los chalecos salvavidas. Corrí hacia la parte principal central del buque y ordené que soplaran los tanques de lastre para que el submarino volviera a recuperar profundidad, porque en esos momentos ya se había hundido 2 metros aproximadamente.
teníamos, lo normal era 18 pies y ya se había hundido el submarino aproximadamente hasta 24 pies y que era muy peligroso, muy peligroso. En operaciones normales, los tanques de lastre se llenan con aire para que el submarino flote o con agua para sumergirlo. Después de llenarlos de aire, el submarino lentamente recuperó algo de flotabilidad. Pero en la medida que los compartimientos continuaron inundándose, la nave respondía menos a los esfuerzos que se hacían por salvarla. Entonces yo no sabía con qué habíamos chocado y qué nos estaba provocando que el submarino gane profundidad de la parte posterior. Entonces yo decido subir hacia la vela y logro llegar hacia la parte más alta de la vela y me encuentro ahí que estaban los oficiales de guardia. Verifiqué pues de que el buque se tambaleaba, el mar prácticamente tenía a su merced la unidad, se tambaleaba por un lado para otro, habían ruidos de todas las partes móviles externas, el personal estaba ya en cubierta, algunos llevando extinguidores. Me encuentro con el comandante de división y me dice, Roger, hay que proporcionar chalecos al personal. Le dije, ya señor, le dije, ok. Cuando yo estaba en superficie, ya acá en la vela, me percato que el buque volvía a ganar profundidad, las máquinas estaban apagadas y prácticamente el agua de mar ya estaba ya cubriendo ya casi el 80% de la parte posterior del buque. Y el buque comenzaba a ganar y a levantarse por la parte, o sea, a hundirse por la parte trasera y a levantarse por la parte delantera, ¿no? Y ahí creo que llego a tomar la decisión más importante de mi vida, ¿no? Sentí unas ganas de lanzarme al agua, pero en ese momento, y sentí que algo salió de mi cuerpo, salió corriendo, pero me he puesto a pensar viendo la escotilla principal abierta, y yo he dicho, el comandante está adentro, hay personal que está luchando por el buque, y sentí que no los podía dejar, y decido ingresar al buque. Ingreso y conforme ingresaba, empiezo a sentir pena de mí mismo. Digo, pucha, ¿qué estás haciendo, Roger? ¿Qué decisión estás tomando? Comienzo a ingresar, llego al puesto central, lo veo al comandante en medio de la oscuridad y le digo, comandante, tenemos que abandonar el buque. No responde al soplado. Ya me dijo Roger, vamos a tratar de salvar al personal. Esas fueron sus últimas palabras. Correcto, comandante. Y me dijo, procede a la parte de proa con todo el personal que puedas y que empiecen a salir por la escotilla de torpedos. Entonces, y llega también el teniente Gómez y le dice, Gómez, procede a la parte posterior, trae toda la gente para que pueda empezar a salir. La idea era salir por esta escotilla principal y por la escotilla de torpedos, ¿no? Pero en el momento que yo paso hacia el compartimento de baterías, escucho establecer condición de cierre alfa. ¿Qué significa? Que quien se queda en un compartimento se cierran las compuertas y ya no pueden salir, se quedan ahí donde están. Entonces, yo paso al compartimento de baterías, cierro la puerta, la aseguro, paso al compartimento de torpedos, cierro la puerta, la aseguro. O sea, cumplí con cerrar estas dos compuertas que comunicaban los compartimentos. Llego a torpedos y digo, salgan todos en estos momentos. Mientras que la popa se hundía más y más, la proa tomaba una posición cada vez más vertical, de modo que el escape por la proa resultaba muy difícil. Cotrina empezó a dirigir la evacuación del personal a través de la escotilla de torpedos de proa. Salió 1, 2, 3, y cuando el cuarto hombre dejaba el submarino, el agua también empezó a entrar por esa escotilla. Muy resbaloso el piso. Entonces algunos se comenzaron a caer hacia la parte posterior y dije, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no salen? ¿No? Decido subir por la escala, llego y siento un puntapié en la cara, ¿no? Y me doy cuenta que era alguien que tenía la pierna atrapada en esta escotilla. La proa se sumergió bajo el agua arrastrando consigo a Panana, quien sentía cómo la corriente de agua fría corría por su rostro.
bajó el personal y yo decido subir, pero ingresaba agua y yo tenía que mantener la respiración para poder llegar hasta la parte de arriba y no ahogarme. Y cuando llego a la parte de arriba siento un fuerte puntapié, una patada que me da Panana en la cara y me hace volar los anteojos. Entonces, para evitar, lo que ocurría es que Panana ya se estaba hundiendo con el submarino. Y en ese momento yo logro retener la pierna de Panana con el codo y logro abrir la escotilla, ¿no? Y hacer que la pierna de Panana se libere, pero la columna de agua ingresa totalmente dentro del submarino, llena toda la abertura y me trae 3 metros hacia abajo y me estrella con una saliente de acero. Y sentí un ruido muy grande de agua. Cotrina abrió la escotilla y liberó la pierna de Panana, trayendo como consecuencia una serie de eventos que serían materia de investigación por 12 años. Estos eventos serían citados en el reporte de la Marina norteamericana de manera aparentemente contradictoria. Mientras el Pacocha se sumergía hacia el fondo del mar, el agua penetraba la escotilla delantera, arrojando al teniente Cotrina hacia abajo, pero afortunadamente, poco después, la misma presión cerró la escotilla. El teniente Cotrina consideró esto como un milagro. De modo que cuando Roger fue arrastrado dentro del compartimiento, luego de caer por la escalera, la presión del mar no fue suficiente para cerrar la escotilla. En la medida que se seguían hundiendo, la situación se complicaba más. Para cerrar la escotilla debían primero abrirla un poco y retraer los seguros o perros, pero había que superar una inmensa presión de agua que aumentaba con cada metro. Si la escotilla no se cerraba, 10 hombres morirían en torpedos de proa y otros 12 en el compartimiento adyacente. No tenían ninguna esperanza de salir con vida. Cerrar la escotilla era imposible. Solo un milagro podía salvarlos, y después de 12 años de estudio, el Vaticano llegó a la conclusión de que hubo uno: el milagro. Aproximadamente a las 6:45 p.m., en el transcurso de 60 segundos, 2 increíbles hechos ocurrieron. Primero, una visión, y luego, la fuerza de un ser humano se multiplicó por lo menos 7 veces. Como después de liberar la pierna de Panana, una columna de agua ingresó por la escotilla y lo arrojó hasta el interior del submarino. Luego, describiría un profundo estado de paz. Su vida pasó como una película ante sus ojos. Mientras el agua lo empujaba hacia el compartimiento de baterías de proa, tuvo una increíble visión. Un año antes del accidente estuvo internado en el hospital naval por una intoxicación. Las religiosas de la congregación de María Petković trabajaban entonces en ese hospital. Un amigo suyo, quien también estuvo en el hospital por aquel entonces, le prestó una copia de la biografía de María Petković titulada Testimonio de Amor. 2 décadas después, esta oración sería la palanca que movería a misericordia el corazón de Dios, y con ello movería una montaña de metal. Porque fue en un momento de paz que Cotrina repitió la misma oración: Señor, yo quiero seguirte, quiero estar contigo en el cielo. Cuando Cotrina regresó a la realidad, se encontraba al fondo del compartimiento. En las investigaciones realizadas por la Santa Sede durante 12 años, se determinó que la profundidad que tenía la escotilla de torpedos de proa en el momento de ser cerrada era de al menos 15 metros de la superficie. Asimismo, la presión del mar bordeaba las 4 toneladas sobre la escotilla. Para cerrarla había que levantar ese peso y retraer los pestillos. En ese momento, el técnico Aurelio Bendezú
sopló aire dentro del compartimiento para ayudar a los tripulantes que allí se encontraban. Roger Cotrina trepó la escalera contra la fuerza del agua que entraba por la escotilla. Cuando Cotrina alcanzó la parte más alta de la escotilla, el agua lo empujaba de todas partes. Era imposible superar la presión de 4 toneladas sobre la escotilla. Pero para su sorpresa, y si María Petković estaba rezando por un milagro, es de suponer que esa noche Jesús crucificado realizó uno. No está claro cuándo la proa tocó fondo, pero después de chequear el manómetro, encontraron que estaban a 42 metros de profundidad y vivos. El comandante Nieva, para esto, mientras yo había ido hacia proa, y él sube seguramente para ver por qué el buque seguía ganando profundidad, pero al llegar acá, a la escotilla principal, se da cuenta que el agua de mar ingresaba por esta escotilla. Ahora, y el comandante destraba la escotilla porque esta escotilla, cuando está abierta, tiene una traba que la sostiene para evitar de que se cierre, ¿no? Entonces él destraba la escotilla, la cierra, la asegura, ¿no? Y cuando él quiere evacuar, lo envuelve el agua de mar y fallece el comandante, ¿no? Bueno, si él no hubiese cerrado, no hubiese destrabado esta escotilla y el agua de mar hubiese seguido ingresando, nosotros en la parte interior hubiésemos tenido todo este compartimento también inundado. ¿Por qué? Porque la escotilla baja también estaba asegurada, las 2 escotillas. Entonces, el hecho de que el comandante Nieva destrabe la escotilla y la cierre y la asegure, nos permitió que este compartimento estuviese habilitado para después tomar acciones posteriores, ¿no? Entonces, muere en cumplimiento del deber, ¿no? Y su acción nos permitió de que pudiésemos, pues, tener la esperanza de sobrevivir. A pesar de los desesperados esfuerzos de la tripulación por mantener el control de la avería, la nave se hundió a 42 metros de profundidad en poco menos de 10 minutos. Se hunde el buque y después nosotros quedamos acá, más o menos 8 personas en el compartimento de torpedos de proa, y en el otro lado habían 14 personas, ¿no? En total 22 personas. Bueno, amigos, hemos podido ver en el video, tenemos un resumen de los hechos que se dieron en este accidente entre el submarino y este buque carguero. Queda claro de que el buque impacta por la parte posterior del submarino, que es la popa, ¿no? Y que abre un forado y por ahí comienza a ingresar agua, de manera prácticamente sin control de parte de la tripulación. Es por eso que se ordena que las personas que estaban en popa del submarino evacúen a la brevedad y se comienzan a sellar los compartimentos de popa hacia la parte central. Se van perdiendo espacios, con la finalidad de que el agua no inunde todo el submarino. También nos queda claro que Roger en algún momento, al darse cuenta, al evaluar los daños, recomienda al comandante a hacer abandono del buque para salvar las vidas de las personas. Y es por eso que el comandante de la nave le ordena a Roger Cotrina que vaya a popa a iniciar la evacuación, porque este submarino también ha quedado claro que tenía 3 accesos, vamos a decir como puertas de entrada y salida. Una estaba en popa, que ya se había perdido, otra está en la parte central y otra está en la sala de torpedos de la parte de proa. Y es por ahí donde comienzan a evacuar a algunas personas hasta que uno queda atrapado y se produce un hecho que el Vaticano y los americanos han considerado no natural. Con este acto, verdaderamente que Roger nos va a explicar con bastante detenimiento, se salvan las personas que estaban en proa y ocurre casi en paralelo otro hecho que es heroico, ¿no? Pues el comandante de la nave, ¿no? El comandante Nieva, trata de sellar los compartimentos de acceso por donde estaba ingresando el agua a la parte central, y ahí es donde él, por la acumulación de agua y las corrientes, se queda atrapado y termina ahogándose. Entonces, cuando se integra la gente que estaba en proa con la gente de la parte central,
se inicia una etapa que para mí es una demostración de lo que es la Marina, de lo que son los líderes, de lo que son los valores, esos factores que a mí particularmente me hacen asegurar de que el Perú tiene todo para ser una potencia, tiene todo para construir una sociedad donde podamos desarrollarnos y vivir en paz. Queridos amigos, como ustedes han podido apreciar en el video, que estoy seguro de haber remecido toda la parte emocional de Roger, ese fue un accidente y se perdieron algunas vidas, pero creo que lo más importante, lo que hay que rescatar es cómo se salvan 22 vidas. Y para eso Roger en el próximo bloque nos va a detallar al respecto, pero me gustaría, Roger, ¿qué sentimientos se han activado contigo al ver el video? Bueno, los sentimientos vuelven a aflorar de los momentos críticos que se vivieron, porque el submarino se hundió solamente en 5 minutos. O sea, quizás un poco menos, ¿no? O sea, no tuvimos tiempo de pensar mucho, no teníamos energía, estábamos a oscuras, por el impacto de las mismas linternas, las luces de emergencia no funcionaban adecuadamente, o funcionaban unas sí, otras no, y otras se prendían y apagaban. Había mucho humo, incendio. O sea, nosotros los submarinistas nos preparan para ciertas emergencias que se presentan, pero en este caso se presentaron todas las emergencias juntas, ¿no? Y había que actuar cumpliendo la tradición de la Marina, cumpliendo primero salvar el buque, y una vez que el buque se pierde, había que actuar para salvar las vidas. Entonces, realmente fue un trabajo para el cual la Marina de Guerra y la Fuerza Submarina nos prepara. Y bueno, ahora en el siguiente paso, voy a relatar un poquito los detalles de lo que ocurrió en las profundidades. Mira, la gente tiene que, o sea, yo lo que quiero es un poco que se valore la parte de liderazgo, del líder a la hora de tomar decisiones. Y Roger lo dijo muy bien. O sea, en 5 minutos, el submarino que estaba navegando en condiciones normales terminó 42 metros bajo el agua. Y tuvieron que actuar, o sea, los líderes en todos los niveles que un poco se ha resumido en esto, para que los daños sean los menores. Y bueno, y vamos en la segunda parte vamos a ver cómo se actúa para poder salvar esas 42 vidas. En las teorías de liderazgo tenemos varias formas de poder ir referenciando lo que ocurre, ¿no? Tenemos una teoría del Management NUM 01, en la cual dice de que el líder, el gerente, es la persona que tiene la capacidad, está empoderado, y la gente que lo acompaña para trabajar simplemente cumple órdenes o sabe que su capacidad en la toma de decisiones es bastante limitada. Cuando hablamos del Management, el 02, estamos hablando que la gente que acompaña al líder está entrenada, está capacitada, está en la posibilidad de poder reemplazar al líder cuando al líder le ocurre algo, que es lo que pasó con el Pacocha, porque al fallecer el comandante Nieva, Roger asume el mando. Y hay un tercer concepto que es el Management 03, es en el cual todas las partes tienen cierta capacidad para tomar decisiones, porque saben, o sea, tienen muy claro cuál es la visión compartida y qué cosa es lo que está persiguiendo la organización. Pero cuando se dan circunstancias como las que se dieron, no puedes permitirte, digamos, mucho tiempo para la toma de decisiones. Entonces, de alguna manera, Roger asumió el Management seguramente 02, como él nos lo va a relatar en la segunda parte, porque hemos dejado para que él nos cuente desde el momento en que se quedan esas 22 personas con muy poca luz, con bastantes gases y en una situación sumamente crítica, porque nunca antes un submarino, actuó para hacer fuga, ¿no? Escape submarino a 42 metros. Roger, cuéntanos qué ocurre cuando están ahí reunidos los 22 hombres en una situación sumamente complicada. Muchas gracias, Walter. Bueno, hablando de liderazgo, algo que tienen que tener claro los líderes de todo, en toda organización, más aún en el Estado, donde administran recursos de la nación
y que la nación les dé esas posibilidades y el privilegio, porque es un privilegio servir a la nación, servir a la población, porque ellos nos delegan a nosotros recursos, tanto a los militares como a los líderes políticos. Es la responsabilidad. O sea, un líder puede delegar funciones, puede delegar tareas, pero nunca delega la responsabilidad. Y esa responsabilidad la lleva para las cosas buenas, regulares o malas que hayan dentro de lo que él ha dispuesto en su organización. O sea, una persona que es líder jamás puede eludir la responsabilidad. Y eso me ocurrió, porque en el momento que el submarino se hundía, y yo subo a la parte más alta y a la vela, vuelvo a bajar, y cuando estaba en la escotilla principal para ingresar al submarino, yo ya sabía que el buque se hundía. Yo ya estaba consciente de que la parte posterior había sido inundada prácticamente, de que ya el buque no respondía a todas las operaciones que habíamos hecho internamente, de que el buque estaba sin energía, sin propulsión, sin comunicaciones, sin luz. Y en ese momento decidí o escapar o ingresar. Pero sentí la responsabilidad que tenía con el personal a bordo. Había gente que estaba luchando y que no podía abandonarlos. También estaba el comandante. Y después del comandante seguía yo en antigüedad. Entonces, ese momento, la responsabilidad que tenía para con la gente, me hizo ingresar y poner en grave riesgo mi propia vida. O sea, en ese momento me encomiendo yo a Dios y le digo: Dios mío, si yo actúo con valentía, si yo actúo con valor, por favor, sé que me vas a ayudar, sé que me vas a dar vida. Y empieza esa conexión de fe que dentro de la preparación integral que un marino tiene, siempre sale a aflorar, ¿no? Porque un señor almirante dijo una vez que para poder navegar en esas unidades herméticas de fierro y a las profundidades, definitivamente hay que ser una persona no solamente profesional, sino también de fe. Ahora, ese fue el primer momento en que sentí la gran responsabilidad. Cuando bajo, esa misma responsabilidad la comparte el comandante. Porque él, sabiendo de que el personal se tenía que salvar, y él volviendo a subir a la torre, él cierra la escotilla principal, prefiere arriesgar su vida, porque él sabía la responsabilidad que tenía con la gente que estaba adentro. Y el cerrar la escotilla, asegurarla, hizo que el agua lo envolviera y entregara su vida, ¿no? Ese es por otro lado lo que tengo que rescatar. Lo otro que se tiene que rescatar es que en los momentos más apremiantes que hubieron, se tomaron decisiones rápidas. Entonces, una de las cosas también que cuidé bastante fue conocer bastante las funciones y la ingeniería del submarino. O sea, un líder también tiene que conocer cabalmente su organización. Un líder tiene que conocer los recursos que tiene, no solamente económicos, sino humanos, y saber dónde cada uno da su mayor potencial. Entonces, y en ese momento cada quien dentro de su área de responsabilidad cumplió para que puedan emboscar previamente 23 hombres. O sea, si no se hubiese tomado esas acciones acertadas por el personal, quizás no hubiesen escapado ni 10, ni 15, pero lograron escapar 23 personas, que sirvió para cuando estuviésemos en las profundidades, tuviésemos más reserva de oxígeno, ¿no? Y también el hecho de que el comandante asegurara esa escotilla nos permitió tener un compartimento más con aire, porque si ese compartimento se hubiese inundado, hubiésemos tenido menos reservas de aire y quizás no hubiésemos llegado ni a la medianoche. Luego también, una vez que se hunde el submarino, nos reunimos el personal. Hubo parte del personal que quedó atrapado en otros compartimentos, ¿no? El agua providencialmente se había quedado a poca distancia de la comunicación de los compartimentos de torpedos y baterías, porque si esa agua hubiese subido un poquito más su nivel, ¿no?, nosotros no hubiésemos podido rescatar al resto. O sea, ese cerrado de la escotilla fue providencial en el momento debido, porque si ingresaba más agua, subía de nivel, nosotros ya no hubiésemos podido abrir la puerta de escape, y el agua, ¿por qué? Porque el agua hubiese ingresado al compartimento de baterías, hubiese producido un gas venenoso que se llama el cloro,
¿no? Y ya no hubiésemos podido abrir el compartimento que seguía, y los que se hubiesen quedado ahí hubiesen fallecido, ¿no? Felizmente el agua con el hundimiento en su menos se calmó, alcanzó su nivel normal, abrimos la puerta y nos percatamos que nosotros éramos 10 en un lugar, eran 12 y éramos 22. Como estábamos a oscuras, fue dificultoso el conteo del personal. Entonces nos reunimos en la parte delantera, en la parte de torpedos. Previamente alineamos todo el aire comprimido para que tuviésemos reserva de aire, porque en un submarino, si bien es cierto, no había energía, pero sí había la presión de aire. Entonces había que emplear bien esa presión de aire que aún teníamos, y esa reserva de aire había que medirla. O sea, había que dosificarla. Y para eso se necesitaba mucha disciplina, mucha tranquilidad, porque si el personal hubiese estado caminando para un lado o para otro, hubiese consumido más oxígeno y hubiese exhalado también el anhidrido carbónico, que subiendo de un nivel nos hubiese dormido a todos en poco tiempo. O sea, en ese momento comenzó a correr el cronómetro, como se dice, la cuenta regresiva. Iba a llegar un momento en que ese cronómetro llegara a cero y todos íbamos a morir de todas maneras, ya sea por la contaminación del anhidrido carbónico o ya sea también por la falta de oxígeno. Así que había que tomar las cosas muy precisas, ¿no? Me reuní con los oficiales, más o menos tenía un bosquejo de lo que las acciones que podíamos tomar. Previamente nos contamos uno a uno. La primera vez que nos contamos dimos 20, la segunda vez dimos 23, la tercera vez dimos 22, volvimos a repetir, volvimos a dar 22, entonces dijimos somos 22. O sea, eso más o menos grafica las condiciones bien deterioradas que teníamos en el interior, que era hasta difícil contarnos, ¿no? Me reúno con los oficiales y me quedé con 3 oficiales que eran buzos de quilla. Buzo de quilla es aquel que puede realizar operaciones de buceo pero a poquísima profundidad. Cuando me percaté de la profundidad que teníamos, que era 42 metros, nosotros sabíamos por teoría que anteriormente se había tratado de realizar un escape solamente a 15 metros y la persona que lo intentó había fallecido. Y los submarinistas, si bien es cierto, teóricamente teníamos el concepto cómo realizar un escape, nunca habíamos realizado un escape libre a esa profundidad. Bueno, no hablemos de libre, un escape a esa profundidad. ¿Por qué? Porque las normas para realizar escapes vienen normalmente del extranjero, son de marinas desarrolladas como es la Marina norteamericana, y ellos tienen un procedimiento para realizar el escape, ¿no? Que un poquito más adelante lo voy a relatar, pero incluso se tuvo que alterar ese procedimiento, porque si no se actuaba de esa manera, hubiésemos tenido que realizar más escapes de lo que nos permitía la capacidad de oxígeno, de lo que permitía también la capacidad de aire. O sea, muchos no hubiésemos vivido, ¿no? Entonces, la intención como comandante accidental al asumir el comando después del fallecimiento del comandante Nieva fue tratar de que el personal tomara conciencia que cada decisión que se tomara podía implicar el riesgo de la vida de él o de todos. Entonces el personal tenía que tomar conciencia y tenía que estar consciente de que cada orden que se iba a dar iba a implicar el riesgo de su vida. Bueno, también pregunté cuántos no sabían nadar, porque en esa época había parte del personal de Marina que no eran expertos nadadores, ¿no? Y levantaron la mano 9. 9 me dijeron que no sabían nadar. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo voy a sacar 9 para que buceen 42 metros y alcancen la superficie y se puedan salvar? Entonces, dentro de las decisiones que se tomaron, me reuní con el personal y le dije que pasara lo que pasara, sentía que debía ser el último en abandonar la nave. Eso, y también comprometí al técnico más antiguo del personal subalterno y le dije, al técnico Bendezú, un gran colaborador, le dije, técnico, usted es el más antiguo del personal subalterno y yo soy el más antiguo del personal superior, y los dos tenemos que ser los últimos en abandonar este buque. Lo pensó, me dijo, está bien, comandante, me dijo. Sí, le dije, pero esto tú lo tienes que decir delante de todos y yo te voy a preguntar.
Si no, no vale tu compromiso. Está bien, me dijo. Y efectivamente, cuando reúno al personal, les comunico las intenciones. Le dije, mira, la primera intención es ver de qué manera podemos reflotar el submarino. Y para eso hay que hacer algunos cálculos matemáticos. Así que me puse a hacer, primero, a poder encaminar la primera vía. O sea, con el aire que quedaba, yo pensaba soplar todos los tanques de lastre, soplar todos los tanques interiores del buque, y que saliera la proa. Saliendo la proa, se abría la escotilla, escapábamos y después el submarino se podía hundir. O sea, en ese momento lo más importante eran dos cosas, ¿no? Salvar la vida del personal, los más que pudiéramos, y también darle seguridad a los elementos secretos que tiene la Marina. Porque en un momento también me puse a pensar, ¿y qué pasa si el submarino queda abandonado? Entran algunos buzos, se van a las cajas fuertes donde están los elementos secretos y se los llevan. Entonces, también dispusimos una destrucción de todos los elementos secretos de la Marina, ¿no? Como se dispone y como es la tradición de la Marina, ¿no? O sea, nosotros nos pueden atentar contra todo menos contra nuestra seguridad de la Marina ni del país, ¿no? Así que ese cálculo me llevó aproximadamente 3 horas. A las 3 horas me percaté de que el peso de agua que había ingresado en el submarino era mayor que la presión del volumen que podían abarcar los tanques de lastre si se descartó. Entonces quedaban 2 posibilidades. La segunda posibilidad era esperar la campana de rescate, y la tercera era hacer el escape libre, que era bastante riesgoso. ¿Por qué? Porque cuando una persona está a esa profundidad y está bajo presión, sucede el fenómeno que respira oxígeno y también respira nitrógeno. Y ese nitrógeno comprimido se disuelve en la sangre. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, los buses tienen una tabla para poder evitar la contaminación por nitrógeno. Nosotros íbamos a sobrepasar esas tablas. Y mientras más permaneciéramos, ya no hubiese habido tabla para medirnos. O sea, los que se quedaban más tiempo tenían gran riesgo de morir, ¿no? Así que dije, bueno, por si acaso, dije yo, no vaya a ser que resulte un incendio, no vaya a ser que haya alguna inundación, no vaya a ser que haya alguna contaminación intempestiva. Así que tenemos que estar preparados para escapar rápidamente. Pero ¿qué pasa? Que como el submarino se había hundido a las 6:40 de la tarde, ya eran más o menos 10 de la noche, y afuera iba a estar oscuras. Entonces, ¿quién nos iba a rescatar? ¿Quién nos iba a encontrar en superficie? ¿Cómo nos iban a auxiliar teniendo nitrógeno disuelto en la sangre? Entonces había que esperar el día siguiente para iniciar el escape, por lo menos con algo de luz para orientarnos. ¿Por qué? Porque está bien, es cierto, ¿no? Yo armaba la escotilla de escape, pero la escotilla de escape tiene una serie de algunas trabas para poder salir brevemente y alcanzar la superficie. Y a oscuras uno no puede medir si está subiendo a veces o está bajando, ¿no? Entonces, pero otra dificultad también se presentó, de que si se seguía ese escape, si se hacía ese escape con el chaleco inflado y con capucha, como mandan las disposiciones, hubiésemos podido escapar 2 nomás por cada vez. Entonces dije, vamos a escapar sin capucha y vamos a escapar con un cuarto de chaleco desinflado, porque más o menos si estábamos a 40 metros, y dije, tenemos acá 4 atmósferas, y no había cómo medir la presión, sino más o menos por la intuición y por ciertas características que se presentaron interiormente. Inclusive hubieron unas botellas de gaseosa, de plástico, que al momento que las pude ver, estaban desinfladas, o sea, estaban presionadas, estaban tapadas, pero presionadas a la 4ª parte. O sea, yo dije, entonces estamos presionados de todas maneras, o sea, nos estamos contaminando, y había pues que hacer un escape lo más rápido posible, ni bien amanezca el día. Así que consulté con los oficiales y le dije, mira, la primera posibilidad está descartada. La segunda posibilidad, yo creo que ya la van a activar. O sea, van a pedir ayuda a la Marina norteamericana, que tiene mecanismos para salvataje. Y la tercera posibilidad, esa tenemos que ensayarla de todas maneras. Y la opinión de ellos fue
de que no debíamos escapar, porque si escapábamos, todos podíamos perecer, ¿no? Así que le dije, no, de todas maneras hay que prepararnos. Ahí también viene otro punto, ¿no? De que el líder tiene que estar preparado para lo que viene y para lo que puede venir y para las incidencias también que quizás no pueda controlar. O sea, el nivel de incertidumbre que uno se mueve en la toma de decisiones es muy amplia, pero habría que reducirlas al mínimo. Y la única manera era dar clases durante la noche de cómo utilizarlos correctamente los chalecos, ¿no? Entonces, los oficiales ayudaron en dar esas clases, se entrenó más o menos al personal recordando cómo debían evacuar el aire, ¿no? Y se ordenó que todos se acuesten. Pero ¿qué ocurrió? A las 11 de la noche empezó a faltar el oxígeno y eso, empezamos a agitar. Y todavía faltaban muchas horas. Así que felizmente teníamos una botella de oxígeno y ordené, hay que liberar oxígeno. Pero al liberar oxígeno también aumentaba la presión. Y al aumentar la presión, aumentaba la concentración de anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, eso sí lo tenía bastante claro, ¿no? Bueno, de dicho sea de paso, me habían gustado bastante las matemáticas, ¿no? Y recomiendo que todo el mundo, que no sea experto, pero por lo menos tenga los conceptos básicos. Y decidimos abrir unos absorbentes de anhídrido carbónico, esparcirlos sobre las camas, porque esos son soda cáustica, que si uno lo respira puede irritarle las fosas, los conductos respiratorios, y funcionaron, ¿no? Mira, Roger, el tema, realmente yo que te conozco, que he leído un poco sobre lo que ha ocurrido, es increíble y el tiempo nos queda corto. Yo voy a hacer todo lo necesario para poder volvernos a encontrar y hablar más al detalle sobre todo el proceso y la participación que tienen los buzos de la Marina para ayudar a ese escape. Entonces, en los pocos minutos que nos queda, Roger, me gustaría que te centres en cuánta gente es la que salió, en qué grupos y cuáles fueron los resultados. Correcto. Como yo te digo, si se hubiese empleado y se hubiese hecho lo que la Marina norteamericana disponía, hubiésemos hecho 11 escapes, pero que había reducido a la mitad más o menos, por el límite de tiempo y el límite de aire. Así que en el primer grupo sale el teniente Fran Gómez, encabezando el primer escape. Con él converso, él estaba bastante agitado, yo también estaba muy agitado, y él refiere de que él sale y pensaba que ya no me iba a ver, porque me veía muy deteriorado, ¿no? Prácticamente no había dormido toda la noche, ¿no? Entonces le digo, mira, tú vas a salir y vas a salir con 3 personas más, se van a salir 4. En el segundo grupo, y él lo hace, pero ¿qué pasa? Que al momento que abren, que se llena de agua la escotilla y hacen el primer escape, ingresa la luz del sol, inunda la escotilla y penetra a través de un visor e ilumina el interior del submarino. Y los que no sabían nadar dicen, oye, pero si esto está cerquita, lo único que hay que hacer es zambullirnos de salir. Bueno, fue el único día que en esa zona el mar estaba tan transparente que la luz del sol ingresaba, se quebraba, se producía un fenómeno que se llama la difracción, ¿no? Ingresaba entre la escotilla, ingresaba con potencia hasta el interior del submarino e iluminaba. Yo lo único que dije, al ver las caras iluminadas, señores, Dios está con nosotros, todo va a salir bien. Y todos comenzaron a dar hurras y se prepararon ya para continuar con los escapes. Mira qué importante es este tipo de cosas, como tú mencionas, ¿no? La motivación, tú eres un hombre creyente, trasladaste la confianza en la gente, los 22 salieron adelante, tú diste el ejemplo de permanecer a los últimos grupos, ¿no? Y solamente, mira, Roger, yo me comprometo que vamos a volver a hablar un poquito más al detalle porque es sumamente apasionante, pero déjame hacerte una comparación de lo que tú hiciste versus el señor Castillo, ¿no? Por ejemplo, tú hablaste de responsabilidad, no me escapo, regresaste al submarino, ¿no? Mientras que tenemos al otro señor que
toma una decisión totalmente ilegal y dice en algún momento que no me acuerdo, no soy consciente, ¿no? Tú has estado pensando constantemente en tu familia, este señor realmente se olvidó de ellos y están sufriendo. Nuestra gente está entrenada, por eso que reaccionó bien en los momentos de tal manera. Un ejemplo es cómo se controló el nivel de agua, ¿no? La comunicación, como tú dices, tú cada vez que comunicabas algo terminabas motivando a la gente, un rayo de luz ingresó y el asunto se convirtió en un factor extraordinario. Roger, vamos a regresar a seguir continuando con esto porque es muy apasionante. Te dejo para que te despidas de la gente porque nos ha ganado tiempo. Sí, muchísimas gracias a todos. Espero de que esta pequeña experiencia sirva a los jóvenes sobre todo para que nunca pierdan la fe, siempre se preparen bien, estudien y sobre todo para que piensen en las responsabilidades y en no rehuirlas nunca, jamás, como muchos lo hacen, como tú bien lo has indicado, y se quieren lavar las manos culpando a otros, cuando el líder debe asumir su responsabilidad, cabalidad, y para eso se tiene que preparar bien en todo sentido. Mira, qué orgullo, queridos amigos, qué orgullo tener como amigo a Roger Cotrina, y cuando él estaba contando esto yo decía... Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.